allí en Morelia gracias. mucha lluvia entonces. Sí, sí, algo. Sí, Francisco, fíjate que en días pasados estuvimos comentando sobre algunos personajes famosos, a otros personajes ilustres de los pueblos, y que han nacido cuando menos aquí, y que algunos han vivido, otros se han ido de Purépero, como pues sucedió con el general Gildardo Magaña Cerda, que fue el sucesor de Zapata en los Ejércitos Libertadores del Sur. Fue un personaje nacido en Purépero, y aunque muchos dicen que su registro en el registro civil se encuentra precisamente en Zamora, pero su fe del bautismo aquí. Entonces hay ciertos ahí detallitos, pero también tenemos otros personajes como que se mencionan mucho aquí entre el pueblo de Purépero, como es el nacimiento de Juan Gabriel en Purépero. Tú no tenías conocimiento de esto, me decías que tú sabes que en Jacona, que en Parácuaro, que en Juárez, así decía, ¿no? ¿O cómo escuchabas tú esta narrativa de las gentes de dónde había nacido Juan Gabriel? Sí, adelante, Francisco. Que había nacido en Parácuaro, allá en Tierra Caliente. Ah, sí, en Parácuaro, y otros decían que en Jacona, ¿verdad? Había gente que decía que había nacido en Jacona. Y así... Ni idea, o sea, me sorprendió. ¿Cómo que no sé yo, verdad? A ver, Francisco, ¿sí no está ahí en sintonía? Sí, aquí estoy. ¿No me escuchan? Ah, sí, ya. Ahora sí, perfecto. Sí. No, pues yo pensaba que en Parácuaro, allá en Tierra Caliente. Otras personas decían que en Jacona. Pero jamás me imaginé esto que me acabas de contar de que tal vez nació en Purépero. Eso para mí sí fue una sorpresa. ¿Y cómo habrá estado esto? ¿Cómo habrán sido los detalles? Pues mira, a lo que me contaron algunas personas de aquí de Purépero, ¿Sí? Que son personas pues de seriedad y de respeto, ¿no? Sí. Me decían que un señor de apellido Magaña, no recuerdo ahorita su nombre, porque si alguna persona en el auditorio recuerda el nombre de la persona, del señor, que era el papá de Juan Gabriel, que se pudiera comunicar. Lo que pasa es de que decían que este señor tenía una botica o una farmacia en Parácuaro. Ajá. Y allá en Parácuaro, precisamente, en la botica en la que él trabajaba, pues por allí trabajaba una empleada, ajá, que era la mamá de Juan Gabriel, que trabajaba en esa botica de Parácuaro. Entonces, pues no sé qué ocurrió, hubo alguna relación sentimental o yo no sé de qué tipo, y pues luego ya se cerró la botica en Parácuaro y el señor se vino a su tierra, que era Purépero. Sí. Entonces, que la señora se vino a hacer, ya esperando el niño, se vino acá a la calle Galeana, por allí donde vivía el señor Magaña. Sí. Y entonces, por ahí estuvo de sirvienta, pero ya cuando tuvo al niño se descubrieron las cosas y creo la señora se fue pues con la criatura, y ese niño era Juan Gabriel. Entonces ya cuando llegó a Purépero la señora ya iba embarazada. Ya, al parecer ya. Y después le supo que era del que había puesto la botica allá, o la farmacia allá en Parácuaro. Eso, y ya cuando se vino y sirvió en su casa de él, pues para estar cerca yo creo de él. Y pues la familia, o no sé cómo estaría ahí, se dieron cuenta de cuando nació el niño, pues de esta relación que había existido y que el niño posiblemente pues era pues casi seguro que era el señor, y entonces ya no la quisieron allí y se fue con la criatura de aquí, y esa criatura, ese niño era Juan Gabriel, es lo que se menciona. Por otro lado, los señores, algunos panteoneros, yo no recuerdo cuáles panteoneros, pero si hubiera alguno que recordara este hecho, o algún ayudante de panteonero que recordara del público, porque sería muy interesante que nos dieran testimonios también, porque un día nos habló un ayudante de un panteonero
y nos dijo que él miró a Juan Gabriel llevar flores aquí al Panteón Municipal, y que entrando a mano izquierda, así mencionaban. A mí no me consta, pero ellos mencionaban que entrando al panteón, la puerta del panteón a mano izquierda del Panteón Viejo, que por allí, cerca de donde estaba el Moral, ha de ser cerquita donde estaba el Moral antes, que por ahí estaba la tumba del papá de un señor Magaña, que estaba la tumba del papá de Juan Gabriel, y este señor Magaña tiene familias aquí por la calle Morelos, y por otro lado no sé por dónde. Entonces, todos los señores grandes del centro contaban esa historia, y precisamente que allí en el panteón donde te menciono, allí llevaba a Juan Gabriel las flores y las dejaba en esa tumba. Yo no sé qué tan cierto sería todos los testimonios que andaban dando en un programa que hicimos sobre Juan Gabriel en la radio, porque muchas personas llamaron y no querían que las pasaran casi nadie al aire, pues, pero decíamos, hombre, ¿para qué en el testimonio? Y sí, alguna que otra sí daba el testimonio de los hechos que te estoy comentando. Hay personas de ahí del centro, una persona de mucha seriedad y respeto, que vive a espaldas del mercado y tiene un establecimiento comercial. La gente ya se imaginará quién es. Él me contó la historia así como te la estoy contando. Pero luego otra persona que tiene un negocio en la esquina de la calle Real con la calle Mina, también me contó la misma historia. Otra persona que vive por la calle de Gollado, que también es muy cerquita del domicilio que te menciono, o cerquita de la calle Citesa, que se le llama la Placita de la Cal, también hizo el mismo comentario. Otra persona que vivió en la casa donde se dice que nació el Juan Gabriel, también dio el mismo testimonio. Y un tío de Juan Gabriel en la tienda que vive por la calle Morelos también me lo dijo. Entonces yo tomé pues como ciertamente como en forma parcial, no totalmente, el hecho como cierto, por la seriedad de las personas que lo mencionaron y por el hecho pues de que allí en la calle Galeana, donde está la nevería La Acrópolis, allí más adelantito por la calle Galeana, en toda una puerta, esa era la casa donde nació Juan Gabriel. Pues se borra, ¿verdad? Lo dicen, ¿no? Entonces, pues pudiera ser cierto, pudiera haber algo de real. Sí, y fíjate que yo no sabía esa versión. Entonces el nombre real de Juan Gabriel debería, en lugar de apellidarse Aguilera, sería Magaña, ¿verdad? Magaña. Primero porque también aquí creo que Juan Gabriel estuvo de visita en la calle Madero, en la casa de una señora que también se apellidaba Magaña. Bueno, lo voy a decir. Eva Magaña Madrigal. Eva Magaña. Eva allí casi enfrente del cinema que estaba... A un lado del Emperador. Casandra, a un lado del Emperador. Por ahí en ladito del Emperador. Sí. Allí es donde se dice, ¿no, Bruno? Sí, de hecho también, Francisco, hay varias fotografías donde él está precisamente en esa casa con esos familiares, y nos hablaron hace tiempo que tomamos este tema también, nos hablaron sí. de unos medios hermanos de él que pues prácticamente son idénticos, Jave, también, ¿no? Sí, que se parecen, son idénticos a Juan Gabriel. ¿Y viven allí en Purépero? En México, creo. Una hermana vive en México, pero que está igualita a Juan Gabriel. Yo la miré en la fotografía y realmente sí, está igualita. La cara y todo igual que Juan Gabriel, y más o menos el tamaño y todo. Y te comento esto de la calle Madero porque pues está mal que yo lo diga, lo van a decir, Javier está dando testimonio en forma parcial, ¿no? Pero yo tengo un taller de electrónica ahí enfrente donde llegó Juan Gabriel, que se llamaba Electrónica 2001, pues ya hace añales.
y de pronto, pues sí se paró un carro porque estábamos en la puerta esperando nos pegaba el solecito de la mañana, allí en la puerta donde estábamos en el taller, tenía 3 escaloncitos para subir, y ahí estábamos con Chanito Salazar y otro muchacho que trabajábamos allí, me ayudaban un poquito allí en el taller, y luego estábamos ahí cuando miramos que salieron 2 señores de un carro, más o menos nuevo, que estaban parados casi frente al Salón Emperador, se paró el carro, porque había más coches allí, y pues salieron 2 personas, y salió Juan Gabriel, era una de las 2 personas, salió y llevaba como unos lentes, y pues salió y pues voltearon, saludaron, y luego empezaron a tocar en la casa de Eva Magaña, Sí. y ya salieron, y pues ya al ratito empezó a llegar como la familia, llegó Katy, la de Cata Martínez, y llegaron otras personas allí, no sé si las muchachas de la panadería San Carlos, yo no sé, no me acuerdo, pero sí, ellas nos pueden decir, las familias o algo, nos pueden hablar para que no nos dejen quedar en vergüenza, van a decir, pues, estos están inventando la historia, entonces, sí, porque creo, allí pues yo miré pues que llegó, más yo no sé si aquí llegaría o por qué llegaría, pero sí, sí No, pues está muy interesante lo que está diciendo Javier. Sí, y pues todo lo que ocurrió fue precisamente eso, lo que te estoy diciendo, que llegó allí y pues nosotros miramos pues que llegó y se entró y empezó a llegar la familia, toda la familia Magaña, la familia Magaña, la de Eva, y del que sí miré que llegó allí fue, la que sí miré que llegó fue Katy, la hija de Cata Magaña, de Cata Martínez, y porque el papá el esposo de Cata Martínez era Sergio Magaña, y Sergio Magaña era hermano de Eva, entonces como era sobrina, Katy, yo miré que entró allí a la casa de Eva cuando había entrado ya Juan Gabriel y empezaron a llegar como gentes de la familia de Eva, empezaron a llegar allí, y pues te digo, a mí me contó el tío de Juan Gabriel, el que se distió, que vivía aquí por la calle Morelos, no sé si estaba vivo el señor, un señor bajito, y un día en la tienda me fue a comprarme un piso y ahí estuvimos platicando y dije, sí, ¿sabes que yo soy tío de Juan Gabriel? Le dije, pues no, ¿de cuál Juan Gabriel? Dijo, de Juan Gabriel, el artista. Le dije, ¿cómo, hombre? Dijo, sí, y me contó una historia más o menos parecida a la que me contó don Héctor Leiva, digo, a las que contaron muchas personas. Entonces, y pues total que todas las gentes del centro más o menos coincidían en la misma narrativa, y pues eso es lo que se contaba aquí en Purépero fuertemente y se ha contado. Ahora, de que llegó a la casa de Eva Magaña, unos 2, que llegaba al panteón a llevar flores a la tumba de ese señor Magaña, no recuerdo el nombre ahorita, si era Francisco, no me acuerdo la verdad, pero ahí está la tumba pues, no sé si Pancho el Panteonero, o Armando, o Pablo, no sé cuál de todos, fue el que una vez nos habló y nos dijo pues que él había mirado a Juan Gabriel cuando yo llegaba a dejar flores, y unos ayudantes que traía el panteonero también nos hablaron, entonces a esa misma tumba, y pues ese es todos los testimonios que se tienen pues sobre el caso, Francisco. De eso yo lo desconocía, pero pues me da gusto saberlo. Y pues sí, pues, ¿qué otra cosa sabes tú, Bruno, de la historia esta? ¿O tienes otra versión o cómo? Bueno, pues más o menos es relacionado precisamente a esas fotografías que son públicas, ¿no? Que muchos las logramos tener porque las subieron a las redes sociales y pues yo, Francisco, yo lo he dicho muchas veces, yo nací en esta calle Cuauhtémoc, que es el barrio del Costal, pero mi vida ha sido compartida también en la calle Madero,
¿Por qué? Porque allí, en primer lugar, porque mis papás tenían un negocio ahí de apiaba, de alimentos para ganado, hace muchos años, entonces pues allí asistíamos. Y posteriormente un salón de fiestas que estaba allí, que anteriormente era el Club de Leones y que ahorita es el Emperador. Y bueno, también tuve la oportunidad de estar muy relacionado con precisamente con la señora dueña de la casa, Eva. La amiga Eva. Ahí nos íbamos a platicar muchas veces y pues ella me platicaba también toda esa historia, me enseñó las fotos, precisamente que hay varias donde se le tomaron ahí a Juan Gabriel, inclusive cuando iba por la calle también, precisamente, Javi, cuando dices tú que se bajaron allí de un carro, también existen esas fotografías, y ya después en su casa de ella, pues otras fotografías diferentes, y pues esa es la historia, ¿no? Muy importante, y sobre todo sí, que pues ella, la mamá, era una trabajadora del hogar, y bueno, pues el papá, pues una persona más o menos acomodada, y como quiera que haya sido, no creo que haya sido a fuerza, ¿verdad? Pero como quiera que haya sido, pues conciben este niño ahí entre los dos. Ella se viene precisamente de su comunidad para evitar, pues ya ve como mucha gente ve muy mal cuando una persona se embaraza y no está casada. Entonces ella decide venirse precisamente aquí a Purépero. Aquí nace el hijo, después de que nace, pues ya no es muy bien vista y nuevamente pues regresa allá a su comunidad, y ya la demás historia la sabemos precisamente por las películas de Juan Gabriel, Javier. Sí, Bruno, además Juan Gabriel nunca especificó claramente dónde fue, ni quién fue su papá, ni dónde fue su lugar de nacimiento. Muchos decían que Juárez, incluso en todas las canciones decía que arriba Juárez, en otras canciones le cantaba Parácuaro, como su tierra natal, o sea, había una confusión. Yo creo ni él mismo sabía en dónde había nacido, porque también de su papá no hablaba mayor cosa ni de su familia. Posiblemente desconocía estos hechos que todos aquí que son públicos, aquí en Purépero, todos estos hechos que fueron pues precisamente pues de toda la opinión pública de todo Purépero, y que a través de varios programas de radio la gente intervenía y nos daba sus testimonios del nacimiento de Juan Gabriel aquí. Entonces nosotros pues hicimos un programa radiofónico y donde hubo mucha intervención de toda la gente. La gente estaba en la actualidad. Es necesario todo esto para que tú tomes tus propios apuntes, Francisco, como historiador michoacano. Y que... Entonces, sí es muy útil todo esto, sí. Yo le preguntaría a Francisco, él comentaba que se dice que en Parácuaro, se dice que en Jacona, ¿no sabes, Francisco, cuál sería la idea por qué en Jacona vivió allí o nomás dicen? Precisa, veraz, profunda. Ajá. O sea, de decir de Jacona, ¿por qué crees tú a que se deba o qué? ¿O por qué decían o nada más es un decir? Permítame, Francisco. Permítanos, Francisco. Ahí estamos. ¿Sí estamos ahí al aire, Francisco? Te decía. Yo había escuchado que había familiares que decían que eran de Jacona porque se decían parientes de él por el apellido Aguilera, que era su apellido oficial. Pero así como me están comentando ahorita, pues tal vez era el apellido de los hermanos menores, pero no de él. Exactamente, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que Aguilera. Por lo Aguilera, ¿sabías tú que era de... A ver, aquí... Permítame, Javier, tenemos al aire una persona. Adelante, por favor, Rosalía. Sí. 27 años de... No se oye en el radio. Es que está el teléfono en la línea, Javi, de la otra línea, y no puedo pasarlo al aire. Pero voy a tratar de ir hablando un poquito lo que tú me estás diciendo, Rosalía. Entonces, tú tienes 25 años más o menos,
27 años casada con un familiar. Y, sí, ajá, sí. A ver, permítame, Rosé, ¿tienes algún número de celular para marcarte yo, para que lo oiga también el historiador? Dime qué número es. Ajá. 24. A ver, permítame. Vamos a tratar de conectarnos con la persona que se está comunicando en este momento y que tiene mucha información bien importante, nomás que ella está en otra línea, pero vamos a tratar de comunicarnos, Jave, también con ella. Sí. Si quieres hablar un poquito, yo te digo cuando ya esté la Sí, cuando esté con la llamada, sí. Adelante, Jave. Precisamente esta persona es de la casa de la calle Morelos que te comentaba, Francisco. Sí. Es precisamente de los parientes, pues. De los parientes reales de Juan Gabriel. De los parientes reales de Juan Gabriel, exactamente. Entonces, el motivo pues de la llamada es precisamente una persona que es muy importante su testimonio también, aparte pues de todos los vecinos que tenían una gran sí. Permítame, Jave. Sí. A ver, vamos a ver. Sí, adelante, ¿nos puedes platicar un poquito, por favor? Lo que a ver si no se me corta la llamada porque ya como que tiene poca batería. A ver, bueno. sí. ¿Bueno? Adelante, sí, te escuchamos. Mira, le decía pues que yo tengo casi 27 años de casada con Héctor y duré como 6 años casi de novia, entonces estamos hablando de 30 años o 30 y algo años atrás. Y él me comentaba que Juan Gabriel era hijo de un hermano de su abuelo Daniel Magaña. Que ellos, es verdad eso, ellos tenían un tío que era sacerdote, el padre Manuel Magaña, en paz descanse, y él estaba en Parácuaro en ese entonces. Entonces allá en Parácuaro pusieron una botica, porque ellos, los hermanos de él a eso se dedicaban, tenían boticas, en aquel tiempo eran boticas. Y un hermano de él, que se llamaba Arnulfo, o sea, hermano del abuelo de mi esposo, se fue a vivir allá con él un tiempo. Y él tenía esa botica, entonces comentan que la señora, o sea, la mamá de Juan Gabriel entró a trabajar ahí, pero la señora ya tenía hijos, o sea, esa señora era casada, esa señora tenía familia, ya tenía varios hijos. Entonces conoce a esta persona, pues se enamoran o como haya sido, y tuvieron pues su relación, y de esa relación nació Juan Gabriel. Pero cuando esta muchacha o señora supo que estaba embarazada, ella se fue de ahí, o sea, se fue de Parácuaro y no supieron a dónde se fue. Entonces, después, a los años, supieron que ella se había ido embarazada y que pues iba a tener un hijo del señor Arnulfo. Lo que te estoy comentando, que ya después cuando yo me casé con Héctor, una vez fuimos a la Ciudad de México. Y allá en la Ciudad de México ellos tienen familiares. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque tenían unas fotos así muy bonitas colgadas en la pared. Y a mí se me figuró pues la cara de Juan Gabriel de niño, ¿verdad? O sea, chico. Y yo les dije, oigan, que está aquí es Juan Gabriel. Y me dice una tía de Héctor, pero por parte pues de prima hermana de sus papás. Dice, sí, dice, él, Juan Gabriel, es hijo de Arnulfo. Y yo me quedé así pues bien, como me dio mucha emoción, ¿verdad? Porque dice, antes la historia que decían, sí es cierto, no es mentira. Y entonces me empezaron así a contar que eso que así había sido, o sea que la señora ya era casada, entró a trabajar ahí, a hacer labores domésticas y pues tuvo relaciones pues con el señor y pues de ahí nació Juan Gabriel. Pero ella después se fue de ahí y ya no supieron a dónde se fue. Hasta que ya Juan Gabriel creció y estuvo grande, él le pidió a su mamá que le dijera bien de él, pues de dónde era y todo. Y su mamá le contó la historia. Entonces él un día vino a Purépero a buscar a la familia Magaña. Él vino a Purépero y buscando a la familia Magaña lo mandaron ahí con la señora Eva Magaña. Pero él en realidad a quien andaba buscando era pues a su papá. A su papá. Entonces este señor con el que vino acompañado Juan Gabriel parece ser que es familiar de doña Eva. Entonces él lo llevó ahí, pero en realidad, o sea, la historia sí real, porque yo he sabido por su tío Pancho, que aún vive, y su tío Pepe, que acaba de fallecer hace poquito, que sí era hijo de su hermano, del señor Daniel Magaña, en paz descanse.
Y pues ahí ellos tienen fotos, como le digo, tienen fotos de cuando él era chico y que estaba ahí, o sea que la señora después lo llevaba, pero haga de cuenta que cuando Juan Gabriel estaba chico, pues él ni se daba cuenta, ¿sí me entiende? O sea, la señora lo llevaba y todo, pero él ni siquiera sabía que eran familias de su papá, porque la señora ya tenía más familia. Él supo ya cuando él ya estaba grande, cuando él ya empezó a buscar a su papá. Eso es lo que sé de tú, Bruno. Adelante, Javi. Oye, Rosalía, entonces, sí, entonces Rosalía, tú miraste la foto de Juan Gabriel chiquito ahí en las casas Tienen ahí, fotos de él ahí que por cierto yo pues ojalá que pronto tenga oportunidad de ir así a la casa de su tía Irma en México y a ver si les consigo algunas fotos. Sí. Cuando vayamos, porque le digo, ellos sí, o sea, ellos sí saben y toda esa historia, cómo estuvo y todo, pero para nosotros, como le digo, estábamos pues Héctor y yo de recién, pues que tendríamos 18, 19 años, y nos contaban esa historia, nosotros decíamos, a lo mejor no es cierto o qué, pero ya después, le digo, con el tiempo y con los años que nos fueron así platicando, sí es real, o sea, Juan Gabriel era Magaña, era hijo de Arnulfo Magaña, en paz descanse. Y entonces, ¿a qué iría al panteón, Rosalía? Es que en el panteón, en una tumba que está, bueno, a la derecha y a la izquierda hay tumbas de la familia Magaña. En un lado está, su tía, no sé si se acuerdan de Eulalia Magaña. Sí, Lala. De Lala. Lala, su tía Lala y su otra tía Jesucita. Están en una tumba por ahí. Y en otra está mi suegro y está Nachito, su tío Nacho Magaña. Nacho, entonces, quizá ellos pensaban que el padre Manuelito y ellos estaban ahí, o sea, en esa tumba. Pero le digo, en realidad ahí, o sea, quien está es su tía Lala y su tía Jesucita. Yo la verdad ahorita desconozco en donde, pues yo, como el señor era sacerdote, su tío Manuelito. Manuel. Yo no sé el dónde estén sus restos, la verdad ahorita no les sabría decir, Héctor sí sabe, pero quizá él andaba buscando así pues su familia, no sé, que hubiera pensado que ahí estaba a lo mejor su papá o no sé. A lo mejor sí. Porque él era hijo de su abuelito, o sea, del hermano del abuelo de mi esposo. Sí, de Héctor, de don Daniel Magaña, en paz descanse, y el señor pues después él se fue a vivir a Zamora, y cuando él estaba en Parácuaro, el padre Manuelito, ahí se fue su hermano Arnulfo. Ya después ellos vinieron de ahí, pero ahí en ese tiempo ellos estaban allá. ¿En la botica? Se fue. Sí, él vivía ahí porque él estaba pues como párroco de ese lugar. Pero el hermano fue y puso una botica. Una botica ahí en Parácuaro. En Parácuaro, sí. Y después no me podrías conseguir el teléfono de la familia para hacer una entrevista, a ver si quisieran, pues, ¿sabes? Sí te consigo el teléfono bien de esas tías. Sí. Que son las que más bien te pueden contar así, porque son señoras ya grandes. Sí. Y es la única tía que le queda a Héctor ya de las tías Magaña, porque Eulalia Magaña, en paz descanse. Lala, pues ahí por la escuela. Ella era hermana de don Daniel y hermana de don Arnulfo. Ahí por la escuela de las madres. Y su tía Elia, en paz descanse, pues también ella ya no está. Pero todos los primos de Héctor, o sea, los que son grandes, por ejemplo, Javi, la Java, Arnoldo, el que es arquitecto, y todos ellos, un día también te pueden comentar, porque también ellos saben de esta historia. Sí. La esposa del señor que vive donde estaba la panadería La Jalisciense es también pariente de tu esposo, ¿verdad? ¿En dónde está esa panadería? Aquí en el Callejón de Caleandro, los que tienen ahí los locales. Ella es su tía Victoria, ella es hermana, es que mi suegro, o sea, él es hijo de la segunda familia. Ella es la que vivía en Zamora, sí. ¿verdad? Sí, se casó el papá de ellos, se casó 2 veces, don Daniel. Muy bien. Y ella es hija de su segunda familia. La segunda. Muy bien. Pero de todas maneras, pues son hermanos. Qué bueno. Y ellas también saben de esa historia, o sea, saben de todo eso. Muy bien. ¿Algo más, Javi? Pues yo creo que nos sacaste de muchas dudas y nos diste mucha luz en esta entrevista, Rosalía, sobre sobre el origen real de Juan Gabriel.
Sí, porque yo tengo ahorita 50 años, voy a cumplir 51 y de conocer a Héctor, pues le digo más de 30. Y desde ese entonces yo oía esa plática. Yo escuchaba esa plática, pero hasta que no fuimos Héctor y yo a México y leo con las familias de sus tíos de allá, fue donde yo vi bien todas esas cosas que dije, sí es cierto, porque pues hay evidencias, pues. Sí, ya nomás Rosalía y pareces de 30 años, hombre. No, ya va a cumplir 51. Un gusto en saludarte, Rosalía, y gracias por esa aportación. Sí, que estén muy bien, y le digo, sí, de que hay fotos y hay todo, a ver si les consigo alguna. Ándale, pues, Rosalía, te encargamos. Sin compromiso ahí cuando puedas, ¿eh? Gracias, Rosalía. Que estén muy bien. Gracias. Adiós, Rosalía. Ahora sí, Javier. Francisco, ¿sí escuchó? Bueno, Francisco. No se oyó, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Sí está por ahí, Francisco? Creo que sí. Parece ser que es cierto. A ver. ¿Cómo oíste la entrevista, Francisco, con Rosalía? No, muy interesante y totalmente sincera en lo que dice. No hay nada ni de preparado, ni de mentira, ni nada. Todo es espontáneo. Sí. Así que creo que tienen toda la razón ustedes. Sí, ¿verdad? Pero eso aporta mucho para la biografía de este músico, compositor, ¿verdad? Sí. Creo que va a aportar mucho. Va a aportar mucho a su biografía, que su pasado por ahí estaba muy oscuro, nunca lo mencionó muy bien. No, pues es un capítulo muy brumoso, eso de su nacimiento y del padre y demás, no hay casi información. Sí. Y aquí está saliendo ya con muchos detalles. Sí, ¿verdad? Sí. Y pues sí tenías conocimiento de esto, ¿no, verdad, Francisco? No, para nada. Pues ojalá que en tus apuntes y como datos biográficos adicionales a la vida de Juan Gabriel, pues podamos aportar entre todos un poquito más, ¿verdad? Porque es un personaje que de cualquier manera está relacionado pues con Purépero, su padre era pues de aquí. Posiblemente, sí, como dice Rosalía, a lo mejor no nació aquí, aunque muchos decían que sí había nacido allí, pero no sabemos. Pues no sabemos, pero si su papá era de allí, pues ahí está el origen en Purépero. Sí, pues. La mitad de su origen está en Purépero. Sí, de aquí era su papá y lo andaba buscando. Sí. Y a lo que dice Rosalía, pues lo fue a buscar con el apellido Magaña, con doña Eva Magaña. Sí. Lo fue a buscar. Y el señor, ¿cómo se llama? Arnulfo, él allí vive o ya murió. Ya murió, me parece que ya murió. Y él toda la vida vivió allí. Bueno, después de regresar de Parácuaro, ahí se estableció en Purépero de nuevo. No supe yo, ya no supe del señor del señor Arnulfo, que era el papá pues real de Juan Gabriel, Arnulfo Magaña. Y fíjate que concuerda, pues anteriormente había muy pocos médicos y pues la mayoría estaban en las poblaciones grandes, en las ciudades. Sí. Y en los pueblos no había médicos y pues realmente ni había farmacias con medicina de patente como hoy, sino que eran las famosas boticas o droguerías, que había boticarios pues o farmacéuticos que las elaboraban. Sí, que las hacían en forma manual, les llamaban fórmulas magistrales, ¿no? Entonces, pues mucho de empírico y mucho de algo de conocimientos técnicos pero no había más, era el único recurso que existía, las boticas. Sí, donde sean las mezclas pues con aquellas basculitas, unas como romanas bien chiquitas para medir desde gramos. Sí, para medir los gramos y centigramos y demás. Sí. Y había ahí, ¿qué te diré? Pues había compuestos minerales, había algunos extractos de animales, había también de plantas y hacían sus mezcolanzas y pues eran los medicamentos de entonces. Sí. Y pues de una u otra forma era como resolvían las cosas de salud. Sí, era la manera. Ya lo que era de cirugía, pues eso sí, la gente se tenía que ir a otro lado o llevar un médico de fuera o se morían las personas, porque pues imagínate una apendicitis aguda que en unas cuantas horas se agravaba y si no había quien lo operara, pues
se reventaba el apéndice, se hacía una peritonitis y pues se moría la persona ahí. Sí, se podría todo en la, como dicen aquí en los pueblos, se le podrían las tripas. Sí, pues sí, pues, aunque le dieran remedios, pues de nada le servían, ¿verdad? Porque era un problema quirúrgico que no tenía otra solución más que abrirlo y reparar lo que estaba ya roto. Sí, y volver a cerrar. Pues fíjate que sí, y pues este Arnulfo era hermano del padre, de haber sido el señor cura de Parácuaro en esos años, y se fue a acompañarlo para allá y abrió la botica. Y ya cuando el padre se regresó, pues él se vino también el hermano. Se vino también el hermano. Él ya se vino, yo creo que acá, y la mujer no supo para dónde se fue. Y que ya la señora ya tenía familia. Sí, es lo que estábamos escuchando. Pues a lo mejor de ahí se fue a Jacona, ¿verdad? Pues quién sabe, pues ahí sí que... ¿Sabrá Dios? Ya no sabemos. No sabemos. Se fue a Ciudad de Juárez o ve a saber a dónde, ya no sabemos más. No se sabe más, pero esa parte de la vida de Juan Gabriel, pues ya la sabemos nosotros. Y todos los que escuchan la radio, aquí en Purépero, la radio Purépero, pues ya están enterados de cómo fue la realidad del origen de Juan Gabriel. Fíjate nada más de qué importancia es los programas culturales en la radio, los programas... Claro que sí. Y con la participación activa de las personas, de los testigos, o que tienen información de primera mano, porque si no, ahí se queda la información y nadie la conoce y la gente se muere y ahí se perdió todo. Por eso hay que difundirlo y guardarlo y difundirlo. Sí. Para que no se pierdan tantos datos valiosos, ¿verdad? Sí. Ojalá pues que todos estos programas tan importantes para rescatar la historia de nuestro pueblo, rescatar la historia de Michoacán entero y de todos lados, les sirva a nuestro auditorio, que las personas que nos están escuchando sepan que hay personas que estamos luchando y trabajando para rescatar del olvido los temas importantes históricos que nos pueden interesar a todos en determinado momento, Francisco. Pues claro que sí, pues la cultura es el alma de los pueblos, entonces si no hay cultura, pues ahora sí que somos como un rebaño de animalitos nada más. Tenemos que guardar nuestros conocimientos y lo que nos da identidad como pueblo, como país, ¿verdad? Sí, Francisco. Entonces tu apreciación personal es de que hay muchos elementos, ¿verdad?, que ya nos van sacando de las dudas. Pues sí, yo me inclino 90% a que sí es real estos datos que acabamos de escuchar, a pensar que no lo son. Oye, y las personas que comentabas al principio, Gildardo Magaña y su hermano Conrado, que los dos fueron gobernadores, a lo mejor también entonces van a ser familiares de Juan Gabriel. Pues habrá Magaña, no sé de grado, en mayor o menor grado, pero también serían familiares suyos, ¿no? Posiblemente, no sabemos exactamente, pero la familia Magaña todavía aquí hay parientes del general Gildardo. Sí. A ver, permíteme un poquitín, ¿eh? ¿Sí podemos? Sí, adelante. Adelante, por favor. Mira, les decía que la otra vez cuando estaban platicando de Juan Gabriel, yo hablé y le dije a Bruno que mi papá me platicaba que Juan Gabriel era pariente de allí de Encala La Magaña. Sí. Como mi papá también es pariente de ellos, él sabía esa historia y él me dijo a mí que él era hijo de un señor Arnulfo, que era pariente pues de allí, hermano de don Daniel. Uh-huh. Y él me dijo que ese señor pues andaba con esa señora, pero que ella era casada, entonces que había tenido el hijo pues con ella. Por eso yo sé que lo que dijo Rosalía pues coincide con lo que dijo mi papá. Sí. Entonces sí es cierto. Uh-huh. Qué bueno, gracias, mi amiga. ¿Quién pasarla? Dolores, ¿verdad? Sí, María Dolores Magaña, Lolita. Hija de Malicho y de Víctor. Lolita sabe. Sí, Lolita. Gracias por el testimonio también, Lolita. Sí, y
les dije yo a Bruno esa vez cuando estaban diciendo de eso, que le dije que si él viera una foto de Pepe, el hermano de Rayito, Ajá. se parece muchísimo a Juan Gabriel. Pepe era el que tenía la botica, ¿verdad? Sí, pero su hijo Pepe, Ah, su hijo su hijo Pepe. Pepe, el hermano de haz de Rayo, cuenta que está haciendo a Juan Gabriel. Ah, sí. Ajá. Ujú. el hermano de Rayo. Sí, el hermano de Rayo. Ah, sí, entonces sí coincide todo, Lolita, con lo Sí. que dice Rosalía. Sí, Ah, Muchas gracias, Lolita, también por esa información, ¿eh? ándale, que estén bien. Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí está, Javi. sí, ahora nos encontramos el testimonio de Lolita también, de su familia. Yo recuerdo que hace muchos años que tocamos este tema y precisamente, como ella dice, yo fui la que te hablé, sí, me habló ella precisamente y me dio toda esa información. ¿Sí, adelante? Buenas. Sí, dígame. Sí, las amigas de la panadería San Carlos. San Carlos. Adelante. Todo lo que dice Rosalía está muy bien. Yo les quiero platicar de lo de por qué vino Juan Gabriel con mi tío. Ajá. Mira,